Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método Padre Luis Toro. El tema de esta semana es: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Existe una idea muy extendida, incluso entre muchos católicos, que dice más o menos así: yo llevo una vida tranquila, no me meto con nadie, no robo, no digo groserías, no le hago daño a mi prójimo, y con eso me basta para que Dios me reciba en el reino de los cielos. Bajo esta lógica, muchos concluyen que no es necesario pertenecer a una iglesia, ni asistir a misa, ni confesarse, ni comulgar, que basta comportarse bien y ya está resuelta la salvación. El demonio es tan astuto que logra sembrar precisamente esta clase de pensamientos, porque son medias verdades, y las medias verdades suelen ser las mentiras más efectivas, porque se disfrazan de sensatez. Pero la Sagrada Escritura enseña otra cosa muy distinta, y hoy vamos a desplomar con la Biblia en la mano esta idea tan cómoda y tan peligrosa. El propio Jesús, en sus enseñanzas, dejó muy claro que la salvación y la fe se alcanzan a través de las obras. Es necesario obrar, no basta con la simple ausencia de maldad. Y aquí surge la pregunta obligada: si de verdad bastara con no meterse con nadie, ¿para qué habría fundado el Señor una iglesia? ¿Para qué instituyó la comunión y el sacerdocio? ¿Para qué nos dejó la confesión y todos sus mandamientos? Ninguna de estas instituciones tendría sentido si la salvación dependiera únicamente de una vida pasiva y tranquila, sin ningún compromiso concreto con Dios. Esta enseñanza sobre la necesidad de las obras no es un capricho ni una imposición arbitraria de la Iglesia. Está firmemente anclada en la Escritura. El apóstol Santiago lo expresa de manera contundente cuando pregunta: ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Concluyendo con una frase que resume todo este tema: la fe sin obras está muerta. Es decir, no basta con creer de manera pasiva. La fe verdadera siempre se traduce en acción concreta, en vida sacramental, en pertenencia real a la comunidad que Cristo mismo fundó. Según la Biblia, podemos resumir la voluntad de Dios en una sola frase: Dios quiere que todos, sin excepción, seamos santos. Así lo confirma el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 26, y también el capítulo 11, versículos 44 y 45, cuando el Señor dice: «Sed santos porque yo soy santo». Y este mismo llamado se repite en el Nuevo Testamento, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 15, donde el apóstol exhorta a los cristianos a ser santos en toda su manera de vivir. Y sin lugar a dudas, este camino de santidad se logra a través de la Iglesia, no al margen de ella ni por cuenta propia. Las Escrituras revelan que la salvación se alcanza mediante las obras que Dios mismo nos enseña, y se adquiere a través de la gracia, del bautismo, de la fe, de la predicación, de la rectitud de corazón, de la confianza en Dios, de la obediencia, del temor de Dios, y de la sangre del pacto presente, entre muchas otras cosas. Detengámonos brevemente en cada uno de estos elementos, porque ninguno de ellos es accesorio. La gracia es el auxilio sobrenatural que Dios ofrece gratuitamente y que se recibe de un modo privilegiado en los sacramentos. El bautismo es la puerta de entrada a la vida cristiana, sin el cual ningún otro sacramento puede recibirse. La fe es la respuesta libre del hombre ante la revelación de Dios, pero como ya vimos con Santiago, una fe que no se traduce en obras concretas está muerta. La predicación es el medio ordinario que Dios ha querido usar para que la fe llegue a los corazones, tal como enseña San Pablo cuando pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La rectitud de corazón, la confianza en Dios, la obediencia y el temor de Dios son disposiciones interiores que preparan el alma para recibir la gracia con humildad y no con soberbia. Y la sangre del pacto presente hace referencia directa al sacrificio de Cristo, renovado sacramentalmente en cada Eucaristía. Pero ninguna de estas realidades se obtiene por sí sola, encerrados en casa, sin congregarnos en una iglesia. La casa de Dios es precisamente la fuente de la cual emanan todas estas gracias, así como la sabiduría y la verdad necesarias para alcanzarlas. Lo confirma la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15,
que llama a la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. La verdad y el conocimiento se obtienen asistiendo a la iglesia, participando de sus sacramentos, y no inventándose un camino espiritual propio y solitario. Cuando una persona piensa que basta con no meterse con nadie, sin congregarse en la iglesia de Cristo, sin empaparse de su gracia sacramental, en realidad está edificando su fe sobre arena, tal como advirtió el propio Jesús cuando habló del hombre insensato que construyó su casa sin cimientos firmes y que al llegar la lluvia y el viento se derrumbó por completo. Y el infierno, lamentablemente, está lleno de personas que pensaron exactamente de esta manera. Gente que nunca hizo mal a nadie de forma escandalosa, pero que tampoco hizo absolutamente nada por acercarse a Dios a través de los medios concretos que Él mismo estableció para nuestra salvación. Y esta obligación de predicar no es una simple recomendación piadosa, es un mandato expreso del propio Jesucristo. Antes de ascender al cielo, el Señor dejó a sus apóstoles y por extensión a toda su iglesia un mandato clarísimo, recogido en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo resume de manera todavía más directa. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dijo Jesús, quédense tranquilos en su casa sin molestar a nadie. Dijo id, en modo imperativo, como quien da una orden que no admite excusas ni aplazamientos. Conviene aclarar algo que muchos alegan hoy en día, que este mandato de ir y anunciar habría perdido vigencia en la sociedad moderna, y que bastaría con dar buen ejemplo, sin necesidad de anunciar explícitamente la fe con palabras. Esto es un error grave. El buen ejemplo es necesario, sin duda, pero jamás sustituye al anuncio explícito de Cristo. De lo contrario, San Pablo jamás habría necesitado predicar de viva voz por todo el Mediterráneo y le habría bastado con vivir calladamente su propia santidad. El mandato de Jesús no dice, sean un buen ejemplo silencioso. Dice, id y prediquen. Son dos cosas distintas y complementarias, y ninguna reemplaza a la otra. Precisamente aquí es donde entra un fenómeno que debemos nombrar con claridad, la descristianización, también llamada desacralización, que consiste en el debilitamiento progresivo del cristianismo y del temor de Dios en una sociedad. Cuando el hombre prefiere ocuparse de otras cosas y va dejando a un lado lo sagrado, lo trascendente, lo eterno. Y la falta de evangelización contribuye directamente a este proceso. Cada católico que calla, que no predica teniendo los medios para hacerlo, permite que ese vacío espiritual se siga extendiendo en el mundo actual, dejando terreno libre para el indiferentismo religioso y para las sectas que sí se preocupan por salir a tocar puertas y anunciar, aunque sea con doctrinas cerradas. Ahora bien, hay un motivo profundo detrás del título de este tema. El apóstol San Pablo, consciente de esta misma responsabilidad, escribió unas palabras que resuenan con fuerza hasta nuestros días. En su primera carta a los Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 16. Allí Pablo se pregunta literalmente, ¿pues cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Para Pablo, anunciar la buena nueva no era un mérito propio del que pudiera presumir, ni una opción entre otras, ni un pasatiempo espiritual reservado para unos pocos con vocación especial. Era una obligación ineludible, una necesidad que le había sido impuesta, tal como él mismo lo reconoce en ese mismo pasaje, donde explica que incluso predicaba sin cobrar nada a cambio, precisamente para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esa misma obligación recae hoy sobre cada uno de nosotros, los que hemos recibido la fe católica y conocemos la verdad revelada por Cristo. No podemos guardarla solo para nosotros mismos, como si la salvación fuera un asunto privado que no involucra a los demás. Y aquí surge otra pregunta legítima para los tiempos que vivimos. ¿Evangelizar a través de las redes sociales santifica? La respuesta, con toda claridad, es sí, y para demostrarlo tenemos un testimonio extraordinario, el de San Carlos Acutis,
aquel joven italiano que nos dejó una enseñanza que resume perfectamente el espíritu de este tema. A través de Internet podemos santificarnos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Aquel joven murió en el año 2006, víctima de una leucemia fulminante, con apenas 15 años de edad. Fue beatificado el 10 de octubre del año 2020 en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, y años más tarde, el 7 de septiembre del 2025, fue canonizado como santo por el propio Papa León XIV, convirtiéndose oficialmente en el primer santo millennial de la historia de la Iglesia. Su cuerpo, además, se conserva hasta el día de hoy en un notable estado, expuesto en el Santuario del Expolio, en Asís. Toda su breve historia nos dejó una gran enseñanza. San Carlos Acutis encontró su propio medio de santificación a través de Internet. Sus devotos ya lo llaman el patrón de Internet y también el influencer de Dios. Aficionado a los videojuegos y a la programación, este joven creó una página web donde catalogaba los milagros eucarísticos ocurridos alrededor del mundo. Difundía el mensaje de la palabra de Dios y se convirtió, sin proponérselo, en catequista virtual de miles de jóvenes de su generación. Se le atribuyen 2 milagros reconocidos por la Iglesia: la curación de un niño brasileño con una grave malformación congénita y la recuperación de una joven de Costa Rica tras un accidente que la había dejado al borde de la muerte. Hoy se le considera el santo del nuevo siglo, aquel que intercede, salva y convierte desde la sencillez de una vida joven totalmente entregada a Cristo. Con una frase que resume toda su espiritualidad: la Eucaristía es mi camino al cielo. Hoy en día estamos rodeados de tecnología por todas partes: teléfonos, redes sociales, plataformas de video, aplicaciones de mensajería. Es innegable que gran parte de ese mismo espacio digital se ha llenado de contenido vacío, de discursos de odio, de escándalo y de todo tipo de vicios que alejan a millones de almas de Dios cada día. Precisamente por eso, con mucha mayor razón, los católicos no podemos quedarnos al margen de ese terreno, dejándolo por completo en manos del mal uso que otros le dan. Si el enemigo utiliza la tecnología para sembrar confusión y pecado, con mayor razón, nosotros debemos usarla para sembrar la verdad del Evangelio. La pregunta obligada es: ¿por qué no darle buen uso a toda esta tecnología para llevar la palabra de Dios a quienes todavía no la conocen? ¿Tienes excusas? Porque honestamente, cada vez quedan menos excusas válidas. Hemos vivido tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de aislamiento, de distancia forzada entre las personas, y precisamente en medio de esas dificultades hemos comprobado que sí es posible predicar la palabra de Dios a través de las redes, sin necesidad de grandes recursos ni de plataformas costosas. Solo hace falta organizar el tiempo que Dios nos regala y usarlo para difundir su mensaje a los demás, con la misma sencillez y la misma valentía con que lo hizo aquel adolescente italiano desde su propia habitación. Y aquí conviene volver, una vez más, sobre la advertencia de San Pablo: «Ay de mí si no predico el Evangelio». El apóstol no dijo estas palabras como una amenaza vacía, sino como la constatación de una responsabilidad real. Quien ha recibido el don de la fe y el conocimiento de la verdad no puede quedarse callado, guardándose la buena nueva solo para sí mismo, mientras a su alrededor tantas almas viven sin conocer a Cristo ni a su Iglesia. La misma lógica que aplicamos al comienzo de este tema, cuando hablamos de la necesidad de la Iglesia para alcanzar la santidad, se extiende también a la predicación. No basta con vivir tranquilamente nuestra propia fe puertas adentro. Estamos llamados a compartirla, a anunciarla, a ponerla al alcance de otros. Del mismo modo en que San Carlos Acutis supo aprovechar las herramientas de su tiempo para acercar a miles de personas a la Eucaristía sin necesidad de ser sacerdote, teólogo, ni una persona adulta con gran experiencia. Le bastó su fe puesta en acción. Así que la pregunta final que nos debemos hacer no es solamente si llevamos una vida tranquila y sin escándalos, sino algo mucho más profundo. ¿Estamos verdaderamente congregados en la iglesia que Cristo fundó, participando de sus sacramentos, buscando la santidad que Dios nos pide, o simplemente confiamos en una vaga sensación de buena persona que la propia Escritura desmiente una y otra vez? Y más allá de eso, ¿ya has trazado tú también tu propio medio de santificación? ¿Tu propia manera de anunciar el Evangelio a quienes te rodean?
sea en tu familia, en tu trabajo o incluso a través de una pantalla? Porque la fe que no se comparte corre el riesgo de quedarse estancada, y el silencio, cuando se tiene la verdad en las manos, también tiene su propio precio ante Dios. Y no se trata de un asunto menor. La Escritura enseña que todos los cristianos, sin excepción, compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de nuestras obras, y entre esas obras se incluye también aquello que dejamos de hacer, como el caso de quien, teniendo los medios y el conocimiento, decidió callar y no anunciar el Evangelio a los demás. Como bien decía San Pablo, la necesidad de predicar no es un lujo espiritual reservado para unos cuantos escogidos. Es, para todo bautizado, una verdadera obligación de conciencia. No hace falta ser sacerdote, teólogo, ni tener millones de seguidores en una red social. Basta con la disposición sincera de compartir lo que se ha recibido gratuitamente, allí donde Dios nos ha puesto. Hasta aquí llegamos por hoy. Te esperamos en el siguiente tema. Si no quieres perderte todo este contenido, suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Es completamente gratis. Que Dios te bendiga. Paz y bien.